Exhibe Exposiciones presenta. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Sean todos ustedes a Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Está usted sintonizando la 89.3 de Grupo Fórmula. Tenemos aquí a Alejandra García con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Sí, y está Ángel Sánchez como productor y en controles a Joel Manzano. Bienvenidos sean todos a este programa. Ahora para festejando la Fundación de Monterrey. Este programa lo vamos a dedicar, Ale, a todo lo concerniente a la Fundación de Monterrey. Sí, muy interesante porque ya empiezan próximamente las festividades y no lo podemos perder, el celebrar la Fundación de Monterrey. Y además tenemos otros temas. Sí. Como el de Reino de Castilla y Aragón, que también es muy interesante esa historia. Claro, sí, que viene a ser como un antecedente. Vamos a hablar en el tema de destinos, aunque siempre hemos hablado sobre diferentes destinos actuales. Sí. Ahorita elegimos el hablar sobre lo que era el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, como un preámbulo a lo que fue la llegada de la colonia, ¿verdad? O la expedición de Cristóbal Colón, porque ellos... Cuando llega don Diego de Montemayor, llega ya a poblar lo que era Nuestra Señora de Monterrey, ¿verdad? Que le vinieron llamando así. Entonces, por ese lado tenemos lo que es esa parte del destino. Vamos a tener una entrevista con Liliana García, que es la directora de turismo de Monterrey, para que nos platique un poquito de cómo van a ser esos festejos que va a tener la ciudad de Monterrey con el tema de la fundación, que va a ser el 21 de este septiembre, es hoy mismo sábado. Y vamos a tener también una entrevista muy interesante con Gerardo Moya, ¿verdad? Que nos va a platicar también sobre lo que es la Fundación de Monterrey. Paso a paso, para que no se lo pierda. Que es algo que a lo mejor a veces lo aprendemos, obviamente desde la primaria, pero se nos olvida y es bien interesante volverlo a recordar, porque aparte lo vemos desde otra perspectiva. Claro, porque es una explicación de por qué somos como somos. Sí, y lo disfrutamos más, porque ya no es por aprenderlo para un examen, sino por gusto. Y eso también para que usted que nos está escuchando, se lo platique a sus hijos o a sus nietos, a los niños, ¿verdad? O con sus colegas, para que esta información pueda pasar. Llegar a ellos. Y aparte cuando se platica de manera como si fuera un cuento, como si fuera una historia, se queda más en la mente de los niños y de todos. O sea, cuando platicamos una historia, por ejemplo, en este caso de la Fundación de Monterrey, que lo va a platicar el señor Gerardo Moya, pues va a ser mucho más interesante porque aparte, bueno, ya él sabe paso a paso y lo platica con otra, digamos que le da su sazón. Le da su sazón y la otra persona pues lo puede recibir mucho mejor. Claro, sí. Y le queda. Entonces este programa en especial tiene un tinte histórico, pero es para que usted pueda festejar más adecuadamente y a conciencia de lo que es la fundación, de dónde venimos, por qué somos como somos y porque hemos dejado una huella en todo el país, ¿verdad? Porque si no conoce a alguien Monterrey, pues no conoce México. Sí, así es. ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver los dos reinos que se unieron? ¿Qué tiene que ver con nosotros, México? Sí. Y con Monterrey. Sí, así es. La verdad es que el Reino de Castilla y el Reino de Aragón se unificaron en el momento en que Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón. Sí. El Reino de Castilla era mucho más grande. El Reino de Aragón era más pequeño. Por eso había como un juego de palabras que usaban en aquella época, ¿verdad? El pueblo, que decía: tanto manda tanto Isabel como Fernando. Porque en realidad cuando ocurría un matrimonio, el que llegaba a mandar pues siempre era el rey. El rey, sí. ¿Verdad? Pero en este caso, como ella provenía de un reino mucho más grande de lo que era Aragón, sí,
pues ella tenía fuerza, ella tenía poder y aparte tenía carácter. Sí, interesante para ser de esa época. Claro, sí. Donde no había mucha voz de la mujer. Donde no había mucha voz de la mujer, pero ella era una mujer muy inteligente y era una mujer que sabía mandar y tenía su liderazgo. La gente la amaba en el pueblo y por esa razón ellos hacen un buen matrimonio y ocurren muchas cosas durante su reinado. Sí, y también, ellos también dan mucho a conocer la religión católica, que hasta son nombrados por el Papa, los reyes católicos. Sí, así era, porque ella era muy ferviente de la iglesia. Entonces eso se respetaba. Isabel era profundamente católica. Entonces ella mantenía su fervor y en todo lo transmitía. Entonces eso el pueblo lo quería. Entonces dentro de la sociedad donde se movía ocurrían unos fenómenos muy interesantes. Por un lado había una sociedad muy cerrada, muy marcada por parte de los judíos. Sí. Y por otro lado siempre estaba presente la amenaza de los musulmanes. Entonces realmente la invasión de los musulmanes, porque los musulmanes estuvieron 800 años en España, lo que hoy es España. Sí. Entonces estaba en la parte sur de los reinos de Castilla y de Aragón. Entonces continuamente tenían problemas con los musulmanes. Entonces, ¿qué no tenemos nosotros de los españoles que estuvieron aquí 300 años? Sí. Entonces, imagínese usted... Toda la influencia que tenemos. Sí, toda la influencia que tenemos, pero los españoles tuvieron 800 años a los árabes. Entonces tienen una fuerza, ya llevaban un sello muy fuerte. Sí. En 1492, que es cuando se descubre América, es un acontecimiento muy fuerte, marca la historia, pero no nada más eso, sino que otro de los acontecimientos que ocurre es que expulsan al último musulmán del reino, así lo marcan los libros de historia, que ese mismo año también se expulsa al último musulmán del reino de España. De España. Pero no nada más ocurre eso, hay un tercer acontecimiento importante del cual casi nadie habla, que Antonio de Nebrija escribe la gramática española. Entonces eso unifica el idioma y eso permite unificar también a esos reinos, porque siempre hay dialectos. Sí. Tú te mueves para diferentes partes de España y encuentras los dialectos. Te mueves hacia la parte del norte, estás en Barcelona y los nombres de las calles, la gente, tú les hablas en español y ellos te contestan en vasco. Entonces siempre hay una diferencia. Y Antonio de Nebrija se encarga de redactar la gramática de todas las reglas, por qué se deben de escribir así las palabras y por qué se deben hablar de esta forma. Entonces eso hace que se unifique. Es una huella muy profunda que se queda marcada, pero es un dato que normalmente del cual no se habla. Y ocurre precisamente en ese mismo año. Ok. ¿Verdad? Entonces cuando son expulsados los judíos de España, que viene a ser una expulsión por muchas razones, pero una de ellas es que había una deuda de dinero. Entonces al sacarlos de España, pues hay familias que vienen, que migran, pero bueno, ya Gerardo nos va a platicar en su momento, ¿verdad?, de todos esos detalles. Pero cuando migran, esas 12 familias con Diego de Montemayor que vienen a fundar a Monterrey, pues ya traen un perfil muy peculiar, porque es gente muy trabajadora. Ellos normalmente es gente muy trabajadora. Sí. El judío es muy ahorrador, es muy cuidadoso de todas sus actividades, de toda su economía, pero no nada más en cuanto al dinero, sino de todas sus actividades. Son pueblos muy industriosos. Entonces, como quien dice, los primeros que fundaron esto fueron familias judías. Son familias que se piensa que venían huyendo de allá, ¿verdad? Y que adoptan la religión católica. Y eso deja una huella muy marcada entre la gente que viene a poblar aquí, a Monterrey, que nos dejan una escuela y una forma de ser, ¿verdad? Sí. De donde se deriva muchas de las formas o las tradiciones que nosotros tenemos. Pues qué bien, qué interesante, licenciada, pero vamos a seguir con más de estos temas después de este corte comercial. Regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras.
porque tú lo pediste. Información es poder. Estas son las últimas noticias en turismo. Infórmate en Festival de Viajes y Aventuras. Regreso ahora con noticias de turismo y tenemos una entrevista muy interesante. Licenciada. Sí, vamos a tener la entrevista con Liliana García Cover. Ella es la directora de turismo en el municipio de Monterrey. Liliana, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola Marisela, sí, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias Liliana por estar aquí con nosotros. Estamos platicando acerca de la Fundación de Monterrey y nos gustaría que nos platicaras qué planes tienen para festejar lo que es la Fundación de Monterrey, para darle a conocer a todos nuestros internautas y a todos nuestros radioescuchas. Mira, el próximo domingo 22 de septiembre vamos a festejar el 428 aniversario de la Fundación de Monterrey con un baile folclórico masivo. Más de 400 bailarines estarán en la Plaza Zaragoza a partir de las 6:30 de la tarde. Y van a estar bailando canciones muy norteñas como el Pávido Návido, Evangelina, el Chotis de Monterrey, la boda del Huitlacoche, el Cerro de la Silla, y por supuesto que la entrada es gratis. Todos los que quieran asistir son bienvenidos. Pero entonces el público puede ponerse a bailar, puede irse alguien con su pareja, o es un espectáculo para verlo. Bueno, es un espectáculo, pero hay gente que está viendo el espectáculo y está bailando también porque se la sabe y sabe cómo bailar. Pero es más que nada ver cómo 400 bailarines están bailando todos al mismo tiempo en la canción. Es un espectáculo, ¿verdad? Sí. Qué maravilloso, porque entonces todo esto es como para dejar un antecedente, hacer fotografías, tomar fotografías, hacer bailables, y tomar videos, ¿verdad? Va a ser realmente un acontecimiento increíble, porque siempre el ver bailar siempre es uno de los espectáculos que las personas lo toman con mayor avidez, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿Me escuchas? Oye, sí, Marisela. Entonces, y mira, el lunes 23 de septiembre también tenemos una presentación del libro Ciudad Heroica, del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, que es el cronista de Monterrey. Esto va a ser en el Museo de la Batalla, que está en Héroes del 47 con Tacuba, a la 1 de la tarde. Por supuesto que la entrada es libre. Y el martes 24 tenemos un espectáculo de la develación de la escultura más grande que vamos a tener aquí, que es un oso que se llama El Residente. Es una escultura aproximadamente como de 9 metros, más de 9 metros. ¡Wow! Y esto va a ser en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Parque El Gusanito, el Paseo Residencial. Y ahí vamos a estar a partir de las 6:30 de la tarde con la orquesta del municipio para que oír música y todo, y a las 8 va a ser el protocolo de la develación. Por supuesto que la entrada es gratis. Sí, eso va a ser maravilloso, porque de alguna forma el oso es un animal muy emblemático de nosotros, de nuestra zona. Sí. Y así como en muchos otros países y muchas ciudades del mundo, lo tienen también como icónico, pero para nosotros, que lo tenemos aquí en la sierra y que de repente baja, y es un animal fuerte, importante, yo creo que va de acuerdo a nuestro perfil. Y si tú dices que va a medir 9 metros, pues la verdad no está fácil poner una escultura de 9 metros en un parque así para que quede a la vista. Va a ser increíble, se va a quedar como algo muy icónico y muy emblemático para toda la ciudadanía. Sí, tú vas a poder ir, estacionarte alrededor del Parque del Gusanito, y ahí
en Paseo Residencial, tú subes una rampa y ahí te va a quedar la cara del oso enorme para que te puedas tomar un selfie por la parte de arriba. Y abajo, pues también te lo puedes tomar desde abajo. O sea, va a estar padrísimo este oso. Bueno, ¿y de qué color viene el oso? Mira, el oso quisimos, pues es que los osos de aquí de Nuevo León son negros. Sí, exacto, son parte, exacto. Pero no, quisimos un color como azul petróleo y todo. O sea, va a ver muy padre. Sí. Es nomás para no ponerlo tan negro y tan así, claro, oscuro. Sí. ¿Verdad? Sí, pero a mí me parece excelente idea porque me parece que es un animal muy representativo de nosotros, de nuestra región. Sí. Y hay muchas ciudades del mundo que tienen, pues Madrid tiene el oso con el madroño, ¿verdad? Berlín, su ícono es también, lo tienen muy representativo con un oso. Y nosotros, para nosotros también es un animal muy emblemático y muy importante. Me parece muy atinado que hayan elegido a ese animal. Sí, va a estar muy padre. Aparte es uno de los, el oso viene en uno del mural de los guardianes que la vez pasada te platiqué, que es parte de la fauna de Monterrey. Sí. Y también te quiero comentar que el jueves 26 de septiembre es la inauguración del Teatro Calderón. Se va a volver a abrir el Teatro Calderón y se va a presentar una obra de teatro que no se la pueden perder. Se llama ¿cuál es? El helado corazón de Desiree. Es una obra de teatro que hay música de canciones de diferentes películas. Sí. Y Desiree que tiene su helado corazón, pero ahí te ríes, lloras, cantas. No, está padrísima. Va a ser a las 7 de la tarde. Sí. Por supuesto, la entrada libre en el Teatro Calderón. Ah, muy bien. Platícame, ¿sabes quién es el autor de la obra? Hernán Galindo. Ah, maravilloso, Hernán Galindo, local, wow. Sí. Muy bien. Sí. No se la pierdan. No, vamos a estar atentos. Sí. Y bueno, te quería comentar que también tenemos varias exposiciones en el Museo Metropolitano de Monterrey, que hay una exposición permanente que se llama El Pasado de Monterrey. Es una colección histórica de los primeros fundadores, cómo eran sus usos y sus costumbres. Está abierto del martes a domingo de 10 a 6 de la tarde en el Museo Metropolitano. Muy bien, va a estar muy interesante. Sí, también tenemos otra exposición que se llama El Arte de la Canción. Es una colección de milenio. Es a través de 83 dibujos, los artistas vinculan con canciones de México. Fíjate, haz de cuenta que si, por ejemplo, vamos a suponer que hay una canción que es de Gloria Trevi. Sí. A mí me gusta andar de pelo suelto. Entonces el dibujo va a ser una mujer con el pelo suelto. Muy bien. O sea, así. Entonces tiene un muy QR creativo. Con acceso a la canción en Spotify. Entonces se les dio al artista el nombre de la canción y ellos dibujaron conforme a la canción. Está padrísimo. Esa se inauguró el 26 de julio, pero va a estar nada más hasta el 27 de octubre, igual, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde, en el Museo Metropolitano. No se la pierdan. Muy bien. Mira, me encanta esa parte donde están abrazando al artista local y que lo están involucrando con la parte de la música, ¿verdad? Sí, pero mira, yo tengo una pregunta. Quisiera volverme a lo del oso porque me encantó, Liliana. ¿El oso quién lo diseña? ¿Quién lo hace? ¿Cómo está lo del oso, la fabricación del oso? Porque me impacta que tenga 9 metros de altura. Sí, mira, el oso se mandó a hacer a la Ciudad de México con unos artistas especiales, y fuimos a buscar el espacio, y fuimos a buscar las medidas, y de qué material, y bueno, te digo, va a ser algo icónico en Monterrey, y la gente se va a poder ir, visitarlo, tomarse fotografías, ponerlos en redes sociales para posicionar la marca Monterrey, para posicionar a Monterrey como un lugar
cosmopolita, un lugar de esculturas, un lugar donde hay cultura también y sobre todo turismo. Eso va a ayudar. Yo te agradezco Sí. muchísimo, Liliana, toda esta información que nos estuviste compartiendo, porque esto orienta mucho a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros internautas, a la gente que nos está viendo por internet. Te agradezco mucho. Y muchas gracias por habernos compartido toda esta agenda, estos últimos datos dentro de la sección de noticias de Festival de Viajes y Aventuras. Te mando un abrazo. Claro, con mucho gusto, Marisela. Felicidades por tu programa y ojalá que todos los radioescuchas nos visiten a toda la información que nosotros les pudimos dar. Sí, vas a ver que sí. Un abrazo. Ándele. Hasta Adiós. luego. Bye. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No te pierdas Festival de Viajes y Aventuras todos los sábados en Grupo Radio Fórmula. No te la pierdas. Los mejores y más importantes eventos y festivales. Conócelos aquí, en Festival de Viajes y Aventuras. Continuamos aquí en Festival de Viajes y Aventuras y tenemos aquí una personalidad que es el señor Gerardo López Moya, periodista con 30 años de experiencia y que tiene taller abierto este programa. Y bueno, ahora nos viene a platicar sobre la Fundación de Monterrey. Buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿qué tal? Marisela, qué gusto saludarlas a ambos. Igualmente. Muchas gracias por invitarme. Está bien bonito aquí, qué padre está su estudio, de verdad, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por estar con nosotros acompañándonos. Pues encantado de escucharte. Oye, tanto que uno aprende, mira, hasta ahora me entero de que hay una nueva escultura en Monterrey, el oso, Sí. y que qué bueno que se reabre el Teatro Calderón. Sí. Uno de los teatros más antiguos y donde me ha Exacto. tocado ver un montón de joyas del Teatro Nacional. Sí. Es histórico, ¿verdad? Sí. Es histórico. El Teatro Calderón. Oye, y la administración de Monterrey terminando a tambor batiente hasta el último minuto, ¿verdad? Así Qué es. padre, qué bueno, felicidades. Sí, sin descuidar el tema cultural y turístico. Sí. Sí. Oye, pues, ¿qué quieres que platiquemos de Monterrey? Sí, yo quiero que, yo sé que tú tienes una carrera muy puntual en el tema del periodismo y que conoces mucho sobre este tema del proceso que fue de la Fundación de Monterrey, cómo nos deja una huella que define el perfil del regio montano y que contagia al que venga, porque el que viene de fuera, que viene de otros estados o de otras ciudades y que llega a vivir aquí, entra a tono con nosotros. Fíjate que el tema da para libros y para series de televisión, nada más de cómo somos y de cómo nos hemos ido convirtiendo en esto. Fíjate, te agradezco mucho que me tomes en cuenta para esto de la historia. Yo no soy historiador, te recomiendo a 5 historiadores al ratito si quieres, cuando terminemos, pero sí he seguido desde que empecé como reportero. Cada año vamos aprendiendo más. Sí. Cada septiembre, cada 20 de septiembre que festejamos la Fundación de Monterrey y no termina uno, no acabas, de verdad. Así como los historiadores siguen aprendiendo, así uno de tantas cosas de cómo somos y por qué. Primero, Monterrey se fundó 3 veces. Fíjate, como un signo de lo difícil que es vivir aquí y la recompensa. O sea, como que nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos españoles y portugueses, porque sí sabes, ¿verdad? Esto no se dice mucho, pero casi eran puros judíos y judíos conversos los que llegaron acá. Querían sobre todo, recordemos que los españoles llegan por Veracruz, Hernán Cortés en 1519 al 21 toman, digamos, la plaza principal que era el reinado de los aztecas o de los mexicas y pues lamentablemente para los mexicanos de entonces, la que todavía ni siquiera nos llamábamos México,
Pues es una guerra cruenta, hay mucho abuso, muchos asesinatos, hay que decirlo. O sea, no es cierto que es el encuentro de dos mundos. Pues no, la verdad es que así se usaba antes. Todo momento histórico se debe de tomar en su circunstancia. Y así se hizo México, a partir de una guerra de dos mundos. Y después, poco a poco, Ale, se van haciendo aldeas, no aldeas, digo haciendas. Se va haciendo como al modo español de aquel entonces, ¿verdad? Sí. Mediados del siglo XVI. Y poco a poco lo que entonces se buscaba eran metales preciosos y van expandiéndose a Querétaro, a Guanajuato, a Puebla, a todo lo que está bonito, ¿verdad? Que es el centro de nuestro bello país. Y poco a poco suben a Zacatecas y en Zacatecas se asientan en las minas de Mazapil, del cobre. Y de ahí pues siguen buscando porque cada vez venían más españoles o peninsulares. Bueno, ¿y a mí qué me toca? ¿Y dónde hay más tierra? Pues si allá en España no teníamos, aquí vienen a buscar suerte. Y así es que suben o siguen a Saltillo. Y ahí en 1572, 74 se asientan y existe la versión, fíjate, es de lo último que me estoy enterando, de que luego cuando fundan Saltillo o llegan a Saltillo a sentarse, a establecerse, también buscaron seguir por el caminito, cruzar la sierra y llegar a Villa de Santiago. Sí, porque se comunican por ahí atrás, sí. Pues sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, llegan pero se regresan. Y formalmente se dice que en 1577, o sea, 5 años después de que llegaron a Saltillo, es la primera expedición de Alberto del Canto, a quien se le considera fundador de Saltillo. Él mismo vino a decir aquí mero, al pie del Cerro de la Silla. Sí. Y entonces se llamó Santa Lucía. Sí. O sea, como que el asentamiento de Santa Lucía. Pero, pues, como que no venían muy bien preparados. Y aquí los naturales, pues, no les hizo ninguna gracia que los invasores y los corrieron. Sencillamente, no se aguantaron mucho y se regresaron mejor a Saltillo. Oye, los que conocemos Saltillo, pues está fácil regresarse a Saltillo, ¿verdad? Sí, claro. Pues está más bonito. Más benévolo el clima, y está más alto. Sí. Y son más frescas las noches. Sí. Luego, a los 4 o 5 años, ocurre algo muy interesante, que es Luis Carvajal y de la Cueva, que era parte de ese primer asentamiento que llegó de Zacatecas a Saltillo. Él sí tenía dinero. Él dice, no vamos a andar batallando. Yo creo que rompió el cochinito o le dijo a su papá que le adelantara la herencia. Y se fue sin andar batallando con el rey, con Felipe II, y le dice, mira, al norte de México, o sea, olvídate del virrey que pusiste allá en ¿cómo se llamaba? Pues México, ¿verdad? Yo creo que ya se llamaba México. O la Nueva España. Con la Nueva España, la Nueva Nueva España. ¿Verdad? La capital de la Nueva España, el centro. Dice, a mí dame 200 leguas. Pero 200 leguas es bastante. Es desde Tampico hasta casi Monclova. Mira, y casi nada. Al cuadrado. Entonces, ¿y cómo tú? ¿Qué me ofreces o qué? Mira, yo te apaciguo a los indios y vamos con el tiempo a colonizar con gente que quiera, ¿verdad? Haz de cuenta que andan abriendo colonias de Infonavit. Y poco a poco iban a ir poblando y apaciguar a los indios. Sí. Y el rey le dice, ¿pero cuánto va a ser? No, pues mira, aquí está el dinerito. Y el rey le dice, sí te lo rento. Era una especie como de renta. Sí. O sea, es parte de nuestro reino, pero tú sácale provecho y cuando tengan algo las regalías te reportas. Me das lo que me falta. Y así estuvo Luis Carvajal y de la Cueva, un tipo, fíjate, que al que le debemos tal vez el carácter emprendedor, porque fue un tipo que
que vio a lo grande. Sí. Pero no se estuvo aquí mucho. Bueno, a él le puso aquí San Luisito, porque era el rey de Francia. Pero no se estuvo aquí mucho. Me cuentan los historiadores, un saludo a mi gran amigo David Canales, que él estaba en Monclova, Sí. pero tan lejos estábamos. Imagínate la distancia de aquí a México, de todas maneras uno le piensa, no vas a cada rato. Claro. Imagínate entonces que no había ni siquiera caballos, tú. O sea, todavía Sí. era muy difícil andar en caballo. Sí. ¿Cuántos caballos te ibas a echar desde aquí hasta Claro. México? Sí. O de México hasta no, acá. nada más de aquí llegar a Saltillo, pues te iba un día, yo creo. Esto no me consta, más bien es como una interpretación, pero yo creo que al virrey no le gustaba, no le caía bien Carvajal y de la Cueva, de que anduviera queriendo hacer casi un reino alterno. Sí. O sea, era Tamaulipas, Nuevo León y Y Coahuila. Coahuila, la extensión que estaba solicitando, sí, claro. Y que ya se la habían dado y el virrey no lo reconocía. Sí. Pero él decía, pues yo no te tengo que dar cuentas a ti, virrey. Yo con Felipe II directamente. Sí. Bueno, entonces lo acusan de que es judío, de que anda encubriendo a su cuñada. Y cómo es posible que a un tipo tan rico, o sea, con tanto poder económico y político, lo metan a la cárcel en la Ciudad de México. Sí. Qué curioso, ¿no? O sea, qué tiempos, Sí. qué difícil entenderlo. O sea, broncas políticas Siempre la ha política, habido. era lo que te iba a decir, la política Sí. siempre está presente, es naturaleza ya del hombre, ¿verdad? Y bueno, yo creo, Ale, que también por estas circunstancias de que desde el mero principio hay broncas con el centro, entonces es que creció tanto Monterrey. O sea, siempre ha habido Se como una distrajeron. especie de como competencia, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya la tercera fundación, como ustedes saben, bueno, se regresaron, se despobló Monterrey otra vez y de nuevo hay un tercer intento, ahora sí con Diego de Montemayor, que ya había venido en la segunda con su compadre Luis Carvajal, y Alberto del Canto también vinieron en la segunda, pero Alberto del Canto ya no vino en la tercera, porque si sabes ese chisme, ¿verdad? De que Sí. Alberto anduvo con la esposa y luego con la hija. Sí. Ya- Yo creo que vamos. Claro, sí, claro. sí, sí. Está muy interesante la plática. Vamos por lo pronto a un corte comercial y regresamos aquí a Ha Festival de haber sido Viajes muy guapo ese Alberto del Canto. No te pierdas Festival de Viajes y Aventuras todos los sábados. No te pierdas Festival de Viajes y Aventuras todos los sábados en Grupo Radio Fórmula. No te la pierdas. Hola, soy Susana Alexander y los invito a ver este programa maravilloso, Festival de Viajes y de Aventuras, aquí a las 12 del día los sábados. Hay que verlo porque, pues oiga, el festival, las aventuras nunca deben faltar en la vida de uno. Así es que aquí los esperamos, aquí estaré yo también en una muy buena entrevista. Continuamos aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Gracias por seguirnos sintonizando a través del 89.3 de FM. Y pues bueno, seguimos aquí con el señor Gerardo Moya, que nos estaba platicando, ¿verdad? Pues estamos hablando de Monterrey. La historia de la humanidad, del planeta, es tan extensa que de 1500 o de 1600 a ahora celebramos Sí. los 400 años, Exacto, ¿te acuerdas, Marisela? Exacto. Y ahora Hace muy poco. ya son 426. Ya hace 28. 28. 428. Uy, un chorro. Ya son bastantes. Entonces, antes de esa fecha, Sí. pues aquí había indios o naturales, nativos, que no hablaban español, pero andaban por estas tierras,
por estos ríos, por estas montañas. Y la historia, los pequeños detalles, los caprichos y las pasiones y la terquedad, pues han hecho a una ciudad tan importante que ahora es un polo económico, pues, de todo el continente. O sea, de no ser nada, nos hemos convertido en un monstruo. O sea, creció Monterrey despacito. Mucho tiempo fuimos un ejemplo de provincia, ¿verdad? En el cine mexicano, en las películas de Pedro Infante, vamos a poner a una ciudad, pero no tan grande. Pues Monterrey. Sí, así lo pones. Y ahí Pedro Infante o nuestro queridísimo Piporro. Y a veces con orden y a veces con desorden. Yo creo que la ciudad estamos pasando en este momento, o sea, ya a mediados casi del siglo XXI, por un crecimiento pues descontrolado. O sea, hay muchísimos autos, muchísimas colonias nuevas y bueno, así pasa en todo el mundo. Pero como que a Monterrey le tocó el momento y seguramente en 10 o 20 años ya no habrá este descontrol. O sea, que el crecimiento se logrará regularizar. Se regularice. Sí. Pero ahora mismo, pues parece que regalan todo aquí. Toda la gente se quiere venir a vivir aquí con nosotros. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces me regreso. Tú me prendes, me pones on y yo echo mucho rollo. Así es que ustedes interrúmpanme cuando quieran. Pero esta forma de ser de nosotros, esta forma de hablar, esta forma de ser muy francos, de ser directos, muy trabajadores, ahorrativos, ¿verdad? Fíjate, eso es bien interesante. Bueno, todo eso antes no existía. O sea, los indios de aquí seguramente eran igual que los indios de Arizona o del centro del país, ¿verdad? Es muy difícil intentar siquiera imaginar cómo eran nuestros antepasados indígenas de aquí del norte, que además quedaron muy pocos. O sea, la suerte de los nativos del norte de México fue muy parecida a la de los apaches, comanches, que tuvieron la desfortuna de enfrentarse con los ingleses. Pero en México, o sea, que somos parte de este riquísimo país, pues tenemos una gran herencia y sangre indígena, por supuesto. Así es. O sea, porque después de que empezó Monterrey, bueno, ya con la tercera fundación, Diego de Montemayor dura muy poquito. Fíjate, ni siquiera un sexenio. Imagínate del 96, que eran las 12 familias y algunos indígenas que se habrán venido y que se juntaron ahí. Ya para el 1602 fallece y entra al relevo su sobrino Diego de Montemayor el Mozo. Y está un poquito de tiempo y también ya la gente se andaba regresando a Saltillo hasta que tenemos la suerte de que entra un segundo gobernador, así le dicen segundo gobernador porque Diego no era propiamente gobernador, aunque así lideraba. Diego funda con pompa y de manera muy elegante, redactan una carta muy bella, pero él no tenía permiso de fundar una ciudad. A él lo mandaron como de que anda a ver qué te encuentras. Sí, de avanzada, ándale, exacto. Se iban de avanzada a una inspección. Sí. Una visita de inspección. Ya luego venimos y fundamos bien, pero él aprovecha la oportunidad y ahora lo consideramos pues nuestro fundador. Claro. Y muy bien ganado. Pero, ¿qué visión tuvo para decir, ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey? ¿Cómo es la visión la que manda y la que te lleva, verdad? Cuando tienes claro hacia dónde vas y qué quieres. Sí. Y le dio la formalidad, ¿verdad? Que era lo que él veía. Qué bonito, ¿verdad? Esa parte es muy bella. Sí. Pero imaginen que tú y tus 5 o 6 vecinos con sus esposas se van al monte allá y dicen, aquí vamos a fundar una ciudad. Claro, es una locura. Sí, y además que
que ya estaba el antecedente de que eran muy salvajes los nativos de por acá, ¿verdad? Sí, tenían que ser bravos porque lo que es todo lo que está alrededor es recio. El tipo de animales, la temperatura, la flora, o sea, el sol, todo es muy recio, o sea, por eso la gente de aquí, o sea, no te asustas tan fácil, eres emprendedor, te lanzas al objetivo de lo que tienes que hacer, porque es el mismo ambiente el que te forma. Así es. No, facilito no lo tenemos. Nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil aquí. Y por eso hablamos de esta manera, que cuando estamos en México nos dicen, ¿por qué andas tan enojado? Sí, claro. Muy golpeado. Sí, así hablamos. Sí, así te dicen, luego, porque habla de bulto. Le dije, no, lo que pasa es que vamos al punto. Están acostumbrados a rodear la idea y uno pues va al tema, ¿verdad? A lo que tienes que hacer y que decir. Y bueno, ¿verdad? pues Monterrey se volvió foco de emprendimiento, ¿verdad? Totalmente. O sea, tuvimos un gran gobernador en el siglo XIX, don Santiago Vidaurri. Sí. Bueno, algo muy importante es que estamos lejos, pero todavía más lejos estaba Texas, del centro. Entonces, pues ellos dijeron, oye, pues si no nos hacen caso, pues primero vamos a separarnos. Y luego los gringos que se adelantaron a hacer su independencia, los invitan y los convencen, los seducen. Entonces, cuando la frontera se vuelve más cerquita de nosotros, pues nosotros somos el último bastión para vender cosas al otro lado. Y entonces se da un gran desarrollo a partir de esa segunda mitad del siglo XIX, Marisela. Sí. ¿Verdad? Sí. Y Santiago Vidaurri, que fue un gran líder también político, que bueno, en su momento, pues ni modo, se fue del lado equivocado. Cometió sus errores, sí, ¿verdad? Pero de alguna forma, exacto. Entonces, de alguna forma, aquí somos una referencia. Cuando hablaban del norte, no era porque estaban hablando y estaban incluyendo a Sonora, a Chihuahua, a Coahuila, a lo que ahora. No, era Monterrey. O sea, el norte éramos nosotros. Claro. No había más. Sí, efectivamente. Porque, bueno, ahora en el siglo XXI, pues son grandes polos de desarrollo también, Sonora, Chihuahua, no se diga. Pero era estábamos más, era la parte verde del norte, claro. Pues. O sea, la referencia éramos nosotros. Había mucho solazo, pero no tanto. Ale. Sí. Y una gran influencia para el resto también del país, ¿verdad? Claro. Sí. Y luego ya se hace aquí gracias a grandes emprendedores, primero la fundidora Monterrey, y sirve como ejemplo para que luego se haga el gran complejo de la cervecería con hojalata y lámina para hacer las fichas, con el cartón para hacer las cajas. De ahí se deriva todo, pero yo creo que nunca terminaremos de darle las gracias a Jalisco, porque tenemos 2 hijos adoptivos de ellos que hicieron en parte grandes a Monterrey. Claro, Uno Marisela. es al doctor Gonzalitos, sí, señor, que era de Jalisco, ¿verdad? Y que hizo mucho aquí por Monterrey con la fundación de la Escuela de Medicina y el hospital. Y el otro es el general Bernardo Reyes. Así es. Porque él, gracias a él, y que llevaba muy buenas relaciones con México, se funda la empresa de fundidora. Exactamente. Que sin tener ningún mineral aquí, nosotros podíamos desarrollar el acero, ¿verdad? Entonces era el principal proveedor de Ferrocarriles de México, pues era fundidora, y el principal proveedor y no proveedor, ¿verdad? Porque entraban los ferrocarriles llenos de minerales y salían con el acero ya hecho. Entonces era proveedor y a la vez también sí, pues fue un gran foco también de trabajo, ¿verdad? De trabajo y de desarrollo tecnológico. Todos teníamos algún familiar que trabajaba en fundidora. Sí. Sí, así es. Bueno, tan importante es que, bueno, por eso hay avenidas con el nombre de ellos. Sí.
O sea, por eso mismo, porque fueron uno de los principales que empezaron. Todos los rieles que están en casi todo el país fueron fabricados con el acero de aquí de Fundidora, porque fue la primera industria siderúrgica en América Latina. Sí. Uy, y se merece un capítulo especial, porque batallaron. Ese tema. Batallaron, no fue a la primera. No les querían dar los permisos y hasta que con mucha terquedad de los regiomontanos, ¿verdad? Del señor Isaac Garza. No, para Isaac Garza es de cervecería, pero más bien la familia Prieto, don Carlos y Adolfo, y sus socios gringos, que dijeron, aquí se puede hacer algo, pero ni unos ni otros hubieran podido solos. Exacto. Entonces son circunstancias, personas, voluntad, esa lucha. Y pues bueno, el resultado es que de ahí se empiezan a derivar muchas otras empresas y proveedores. Cigarreras, Cemex, todas las demás empresas. Todas las demás empresas, ¿verdad? A fundarse aquí. Y derivado también de esas necesidades, empiezan a fundarse las escuelas, las universidades. Claro. Porque necesitaban abastecer a personal capacitado. Sí. Entonces, per cápita, yo creo que somos el estado que más universidades tenemos. Sí. Y como bien señalas, esto creo que también hay que subrayar que es a partir de una necesidad real. Entonces, don Eugenio Garza Sada hace el tecnológico porque necesita ingenieros. Así es, necesita ingenieros. Y buenos y comprometidos, ¿verdad? Sí. Y además, muy pronto, también gracias a el gran corazón, porque de verdad, yo creo que ojalá que la gente que nos escuche, que sigue tu programa, Marisela, se interese, porque todos pasamos por la avenida Gonzalitos y no nos sabemos bien la historia. Sí. No era nada más un doctor bueno, no, fue una mente brillantísima y de verdad muy, muy generoso, que hizo mucho bien a muchísima gente. O sea, de verdad es un prohombre ese señor. Y cómo llegó, casi fue por una casualidad, o sea, por un accidente. Él andaba ya en Guadalajara y llegó ahí un fraile que era de Monterrey y que andaba pues haciendo su trabajo de evangelización. Se enferma y Gonzalitos, que es apenas, digamos, que un enfermero, un jovencito, hacen mucha amistad. Y entonces el monje o el fraile le dice, oye, no me acompañas, es que tengo que ir a San Luis Potosí a una aquí encomienda, cerquita, ¿verdad? Aquí cerquita. Sí, y él dice, sí voy, te cuido, y de ahí ya le hablan a Monterrey y se lo trae su amigo fraile, y llega Gonzalitos a trabajar ahí a lo que ahora es la Casa del Campesino, el Museo de Culturas Populares. Increíble. El Hospital de los Pobres. Bueno, todo eso es Monterrey, y qué bueno que lo podemos celebrar. Sí. Hay un montón de actividades. Y de anécdotas. Sí. Yo te agradezco mucho, Gerardo, muchas gracias, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas engalanado con ese tema tan importante de lo que es la fundación de Monterrey, ¿verdad? Con todas estas explicaciones para que todos nuestros radioescuchas tengan una mayor información sobre estos eventos. Y orgullo de Monterrey, ¿verdad? Y la historia la vamos haciendo entre todos, ¿verdad? Exactamente, la vamos tejiendo. La vamos tejiendo. Muchas gracias. No, al contrario. Invítenme otra vez. Sí, Ale, Marisela, gracias. Nos va a encantar. Nos vemos el próximo sábado de 12 a 1 aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Sí, no lo olvide. Usted tiene una cita con nosotros por la 89.3 en Festival de Viajes y Aventura. Nos vemos el próximo sábado. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por la 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó.